Hola, mi nombre es David Corozo Bedoya y ahorita hablamos de las entradas y salidas de dispositivos externos. Bueno, toda computadora necesita llevar a cabo intercambio de información con personas u otras computadoras mediante un dispositivo de dominio de manera gráfica como dispositivos periféricos para hacer una operación, claro, de entrada y salida entre el computador y el periférico. Es necesario conectar esos dispositivos al computador y gestionar de manera efectiva la transferencia de datos para hacer la computadora que dispone del sistema de entrada y salida. Ya dice que este sistema de entrada y salida es la interfaz que tiene el computador con el exterior y el objetivo que tiene para facilitar las operaciones de entrada y salida entre los periféricos, la memoria y los registros del procesador. Dice que para gestionar las operaciones de entrada y salida es necesario el hardware que ayuda en el software, aquí como está aquí en la imagen, que está el hardware y el software, y así mismo como el periférico que va al sistema de salida entre los buses de sistemas, y así mismo está conectado con el procesador y la memoria. Dice que el sistema de entrada y salida permite interconexión entre los periféricos y la computadora mediante modificaciones mediante módulos o conectores de entrada y salida. Dice que estos módulos cumplen los dos funciones establecidas conexiones específicas entre cada periférico y el módulo correspondiente. Dice que una de las conexiones comunes entre los módulos de entrada y salida de computadora, además de los módulos de entrada y salida, tiene cierta capacidad de procesamiento para gestionar transferencias de datos. Dice que este módulo explora el sistema de entrada y salida, las técnicas principales, utilizando los requerimientos de hardware y software necesarios para gestionar las diferentes maneras de realizar transferencias de información entre los computadores y los periféricos. Ya, el aspecto básico de entrada y salida. Dice que cuando hablamos de entrada y salida de información entre el computador y el periférico, hacemos siempre el punto de vista del computador. Así que decimos que una transferencia de entrada puede... y que se siempre desde el punto de computador. Así que decimos que si una transferencia de entrada cuando el periférico, el emisor y la información tiene como respecto a la computadora o procesador o memoria, y decimos que es una transferencia de salida cuando la computadora es el emisor y la información tiene como receptor el periférico. De esta manera más concreta, toda la operación de entrada y salida se lleva a cabo entre la computadora y un periférico solicitada y gobernada entre los procesadores. Es decir, el procesador quien determina en el momento debe ser como los periféricos sobre la operación de lectura y escritura y datos que se hacen transferidas, y también entre las operaciones de cada uno. Entre a cabo de las operaciones de entrada y salida, hemos de conectar el periférico computador. Para hacerlo es necesario que el computador disponga de dispositivos intermedios para que dos a pasar de la información, ya que intercambien el computador con el periférico y que nos permite hacer una gestión y control correcto dentro de la transferencia. Estos dispositivos se llaman de manera módulo de entrada y salida. Bueno, dice que para conectar un periférico al bus de sistema no es viable debido a que hay dos razones principales: la variedad de periféricos que requiere lógica transférica para funcionar y la diferencia de velocidad entre el procesador. Dice que los módulos de entrada y salida actúan como intermediario entre los procesadores y los periféricos, proporcionado como mecanismo de control para coordinar las operaciones de entrada y salida, inicio, final, cantidad de datos, terminación de errores, etc. Y mecánica para la transferencia de datos, tan como la sincronización, la conversación de códigos, la conversión en serie paralela, etc.
Dice que en cuanto a la operación de entrada y salida se distingue como transferencias individuales, operaciones simples de un solo dato como leer una tecla, y transferencia de bloque, que sea un grande conjunto de datos como leer un archivo. Dice que el sistema de entrada y salida debe ser capaz de manejar operaciones simultáneas de manera eficiente, asegurando que no haya pérdida de datos. Como aquí la estructura del sistema del computador, que los elementos principales de entrada y salida están como el periférico, los módulos de entrada y salida, los sistemas de interconexiones entre Y, el mapa de memoria de instrucciones de entrada y salida, y así a continuación de la breve descripción de los elementos, cómo actúan entre sí. Los periféricos. Dice que los periféricos son dispositivos que se conectan a la computadora mediante el módulo de entrada y salida, que sirven para almacenar información o llevar a cabo un tipo determinado de comunicación con el exterior, con humanos, con máquinas y con otros computadores. La clasificación más habitual de las siguientes son: para la integración con humanos son entrada-salida, y para la integración entre computadoras o sistemas físicos es almacenamiento y comunicación. Dice que un periférico consta con dos partes principales, una parte mecánica y una parte electrónica. La parte mecánica incluye los componentes físicos que permiten la operación periférico, como un motor, hace girar un disco y el mecanismo mueve el cabezal, o una impresora, el botón de un ratón o el láser de un dispositivo óptico. La parte electrónica se encarga de generar las señales electrónicas necesarias para controlar los elementos mecánicos y convertir los datos de computadoras en señales electrónicas o viceversa. La conexión física entre los periféricos y los computadores se realiza a través de un sistema de interconexiones de entrada y salida que permite ejercitar las señales de control de estado y de datos de sistema facilita la transferencia de información. Es un proceso que es coordinado y gestionado por el módulo de entrada y salida del computador. Este módulo se centrará en el estudio de cómo se lleva a cabo esta transferencia de información de un periférico de computador utilizando un módulo de entrada y salida intermedio. Profesor, buenos días. Yo voy a hablar sobre las conexiones entre el módulo de ES y el periférico. La comunicación entre el módulo ES y el periférico es específica para cada tipo de dispositivo, dependiendo de sus características y del sistema de interconexión de ES. Este sistema de interconexión con especificaciones normalizadas está adaptado al tipo de transferencia que requiere cada periférico, porque la interfaz externa suele tener características propias difíciles de entender o de generalizar. Cuando un módulo de ES gestiona múltiples periféricos, existen dos configuraciones básicas, la configuración punto a punto y la multipunto. En la conexión punto a punto, el módulo ES se comunica con cada uno de los periféricos de forma individual. Aunque no es un bus de ES, esta configuración tiene especificaciones que ya son normalizadas, similares a las de un bus. En cambio, la conexión multipunto, el módulo ES utiliza un bus normalizado de ES para comunicarse con los periféricos, requiriendo lógica adicional para gestionar el acceso al bus. Conexión punto a punto entre el módulo de ES y el periférico. Un ejemplo de conexión punto a punto es la conexión que hay entre una impresora y un computador mediante un puerto USB. En este caso, el módulo de ES del computador se comunica directamente con la impresora a través de un enlace dedicado y específico, mediante el cable USB, sin compartir la conexión con otros periféricos en este canal. Esto permite una comunicación directa y estable, diseñada específicamente para la transferencia de datos de impresión. Conexión multipunto entre el módulo ES y el periférico. La conexión multipunto utiliza un bus compartido para comunicar el módulo de ES con varios periféricos simultáneamente. En este sistema,
Todos los sistemas están conectados y comparten el mismo canal de comunicación. Y el módulo ES debe gestionar el acceso de cada periférico de cada periférico al bus para evitar conflictos y garantizar un flujo correcto de ellos. Un ejemplo de una conexión multipunto es un bus SATA, en el cual una computadora tiene múltiples dispositivos de almacenamiento, como discos duros, unidades de estado sólido, SSD, y ahí estas comparten el mismo bus. Aunque todos están conectados a la misma interfaz, solo uno puede transferir datos de comunicación en un momento dado, y el módulo ES coordina esta comunicación. Entre el procesador y el módulo de entrada y salida. Para gestionar la comunicación entre el procesador y el módulo de entrada y salida se utilizan diversos tipos de señales, cada uno con funciones específicas para coordinar y asegurar la transferencia de datos. Estas señales se pueden clasificar en tres categorías principales, que son las señales de control, las señales de estado y de señal de datos. Bueno, la señal de control, un breve resumen, que que inician, detienen y gestionan las operaciones de entradas y salidas. También están las señales de estado, que informan el procesador sobre el estado del módulo de entrada y salida y del periférico, indicando si está listo, ocupado o si hubo errores. Señales de datos permiten la transferencia de los datos entre los procesadores y el módulo de entrada y salida, sea en serie o en paralelo. Bueno, que entre ellas están las señales de control y las señales de estado. Las señales de control se utilizan generalmente para dar órdenes al módulo de entrada y salida, o S, como empezar o para una transferencia, seleccionar módulos de operaciones de periférico o acciones correctas que deben hacer el periférico, como comprobar si está disponible, y etcétera. Estas señales se pueden recibir directamente de las líneas de control de buses, o de las líneas de control de los buses del sistema, y se almacena en el registro de control. Las señales de estado nos dan información del estado del módulo de entrada y salida, como saber si el módulo está disponible o está ocupado, y si hay datos preparados. Si se han acabado una operación y si el periférico está puesto en marcha o parado, qué operaciones están haciendo, o si se ha producido algún error, qué tipo de errores y qué tipo de errores. Estas señales se actualizan generalmente mediante la lógica del módulo de entrada y salida, que se almacena en el registro de estado. Los datos. Los datos son información que queremos intercambiar entre los módulos de entrada y salida y el procesador mediante línea de datos del bus del sistema, y se almacenan en el registro de datos. Las direcciones, dice que le ponen el procesador en el bus de direcciones y el módulo de entrada y salida que reconoce estas direcciones, que son las direcciones de puerto de entrada y salida, correspondiente al registro del módulo, para saber si las direcciones corresponden a uno de los registros de módulo, utilizando el decodificador utilizando un decodificador. Este decodificador puede formar parte del módulo de entrada y salida, o de sí misma la lógica del buen sistema. Bueno, hay que tener presente que el computador puede tener definidos diferentes tipos de conexiones normalizadas entre el módulo de entrada y salida y el resto del computador. Tanto el módulo de entrada y salida como el computador se debe adaptar a estos tipos de conexiones, de modo de que tenemos un módulo de entrada y salida adaptado a diferentes normas. Eso tiene implicaciones en el resto del hardware y en la manera de gestionar las operaciones de entrada y salida, como veremos más adelante, como analicemos la técnica básica de entrada y salida. El sistema de interconexiones externas. En un computador distinguido dos tipos básicos de sistemas de interconexión,
el intento de computador que nos permite conectar el procesador de memoria al sistema entre salida y que domine el bus del sistema, a lo que este del computador que nos permite conectar el sistema entrada y salida con diferentes periféricos que dominamos sistemas interconexión de entrada y salida o buses de entrada y salida. Desde el punto de vista de la entrada y salida del bus sistema se permite la comunicación entre los módulos de entrada y salida y el resto del computador. Dice que los sistemas de interconexiones o buses de entrada y salida no permiten comunicar en los módulos de entrada y salida son los periféricos o dispositivos con suficiente autonomía para gestionar una operación de entrada y salida y los módulos de entrada y salida. Las características del sistema adaptan al tipo de dispositivos que hemos de conectar. Bueno, físicamente, un sistema de interconexión se forma por un conjunto de hilos conductores o líneas líneas que interconectan diferentes dispositivos por líneas que circulan, señales eléctricas que los dispositivos tenemos que conectar puede interpretar como señales binarias. Hay tres tipos de señales básicas: señales de datos y de direcciones de control. Bueno, el ancho de banda. El ancho de banda es una medida clave en la transmisión de datos que indica la cantidad máxima de información que puede ser transmitida en una red o bus o canal de comunicación en un periodo de tiempo determinado. Dice que se expresa típicamente en bits de segundo o en bytes por segundo. Un ancho de banda más alto significa que el sistema o red puede transferir más datos en menos tiempo, lo que se traduce en mayor velocidad de transmisión. Esto es crucial en contexto con redes de comunicación. Ya, aquí está la serie y paralelo. Es una interconexión paralela y hay varias líneas que se conectan en modo de entrada y salida en el periférico que pueden transmitir varios bits simultáneamente mediante la línea de datos. Es una interconexión de serie. Solo hay una línea para transmitir los datos y los bits que han transmitido uno a uno. Punto a punto y multipunto. Una interconexión pues punto a punto tienen un alcance dedicado entre los módulos de entrada y salida y el periférico. Es una interconexión. En una interconexión multipunto habitualmente se denomina bus de entrada y salida que se dispone de enlace compartido entre dispositivos periféricos y el modo de entrada y salida. El hecho de tener múltiples dispositivos conectados en el mismo conjunto de líneas hace que es necesario establecer el mecanismo para controlar accesorios. Entre la diferencia de punto a punto y multipunto es que el punto a punto está conectado como dice, uno a uno, de un punto a otro. Y la diferencia de multipunto es que todo un conjunto está conectado en un solo punto, así facilitando teniendo mucha facilidad en promedio. Ya, el modelo de operación sincrónico, asincrónico y semincrónico. Si el control del bus es controlado o no por el reloj. Ya también está la multiplicación de datos y direcciones. Las líneas de buses están dedicadas a datos y direcciones si se comportan las mismas líneas de datos para las direcciones. El arbitraje y centración de distribuido. Se centraliza uno de los únicos árbitros de controlado determinado que tiene que acceder a la bus de cada momento. Se distribuye como unos dispositivos conectados. El bus dispone de capacidad de controlar el acceso de bus. Tipo de operaciones de lectura escrita. Diferentes entre maneras de hacer las operaciones de lectura y escritura, como la transferencia de bloques y la combinación de operaciones de lectura y escritura. Esquema de direcciones. Hay dos tipos de básicos: el direccionamiento lógico, el que
que es cuando el espacio de direccionamiento de memoria es común a todos los dispositivos y cada dispone de un rango de dirección único entre los dispositivos de decodificador. La dirección sabe si está en dirección dentro de su rango, y el direccionamiento geográfico, que es cuando cada dispositivo tiene una dirección propia y se separa la identificación del módulo de la selección de la y dirección dentro del módulo. Muchas gracias.